Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Hay un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Resulta, en síntesis, que una señora mayor se despierta una mañana, le da el desayuno a sus hijos, un varón de 17, una chiquita de 14, y les dice que tiene un presentimiento, un mal presagio. Dice, bueno, cosas de vieja, cosas de loca. La cuestión es que el varón se va a jugar al billar, cuando quiere hacer una carabola falla y se acuerda del presentimiento de su mamá. Y hay una pariente que escucha la conversación en la casa y va a la carnicería y en lugar de comprar 1 libra de carne, compra 2. Y el carnicero le pregunta, ¿y por qué? Y porque me enteré de que algo raro o algo malo va a suceder en el pueblo. Cuando va la siguiente clienta a la carnicería, es el carnicero el que le avisa, mire, vino una señora recién, dijo que algo malo va a suceder y resulta que esta mujer también compra el doble. Se esparce el rumor, crece el rumor en el pueblo. Por la tarde ven un pajarito, en un día de calor, lo ven en la plaza, les llama la atención y resulta que algo raro y algo malo parece que va a suceder en el pueblo, al punto que muchos se van de las casas, muchos incendian sus propias casas. Es un cuento de Gabriel García Márquez, pero que marca cómo se puede esparcir un rumor. De un comentario familiar se convierte, en este caso, en una situación de pánico. De eso vamos a hablar aquí en Universidad Crítica, del rumor, cómo crece el rumor en sociedades polarizadas, como es el caso de Argentina, como es el caso de Colombia, cómo no llegamos a un término medio, cómo no llegamos a consensuar, cómo no llegamos a disentir, sí, pero a encontrar un término medio en cuestiones tan básicas como son la aplicación de vacunas, en el caso de la pandemia, como son las razones políticas, en un año electoral, en fin, rumores de los cuales hablaremos luego de los siguientes títulos. Y lo que no son rumores es el clima social en Argentina, sumado al clima político y sumado al clima económico. Estamos hablando básicamente de malestar, estamos hablando de un pronóstico reservado con respecto a lo que se siente, a lo que se vive, y en cierto modo una sociedad que está más preocupada por sí misma, por la economía, por la salud o viceversa, que por la política, y la política que está enfrascada en lo suyo, en la política justamente. Lucas Romero es politólogo, es director de Sinopsis y tengo el gusto de darle la bienvenida. Hola Lucas. Buenas noches Jorge, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. ¿Cómo ves el clima? Bueno, empecemos por el social. Sí, creo que, hacías una descripción que se ajusta a lo que nosotros estamos observando desde el clima de opinión, ¿no? Cuando uno recoge la opinión de la gente, lo hacemos sistemáticamente desde Sinopsis, mes a mes, a nivel nacional, uno recoge la impresión de una sociedad enojada, frustrada, angustiada, preocupada, fundamentalmente mirando el futuro con mucho pesimismo, ¿no? Me parece que esto es la característica del momento, ¿no? Pero, es probable que la llegada de la segunda ola a la Argentina haya consolidado ese pesimismo, pero el hecho es que cuando uno le pregunta a la gente cómo ve el futuro del país o el futuro de su situación personal, más del 60% cree que el país va a estar peor de acá a un año y casi el 50% cree que su propia situación económica va a empeorar de acá a un año. Y esto marca un poco el contexto general, ¿no? Creo que la crisis económica precedente más la profundización de esta crisis por la crisis sanitaria se ha transformado en un combo muy negativo para la sociedad. Eso se llama miedo. ¿Y frente al miedo hay contención? Sí, es interesante. Hoy charlaba con un colega, Jorge, porque él me hacía una pregunta que se vuelve interesante en este contexto, ¿no? Porque
Si yo te tengo que decir de qué está más preocupada la gente hoy, yo te tengo que decir que lo que nosotros registramos es que la gente está más preocupada por la economía que por la pandemia. Y esa respuesta es una respuesta contraintuitiva, porque realmente uno ve el contexto sanitario y uno, digamos, anticipadamente cree que lo que más preocupa es la pandemia, pero sin embargo no es así. Y esto no nos está diciendo que la gente no tiene miedo al virus. Allí voy un poco a la respuesta de tu pregunta. Yo creo que la etapa del miedo fue la etapa inicial de la pandemia, donde la gente realmente quería protección y se encolumnó detrás del liderazgo político que le ofrecía protección, le pidió que se encierre en su casa y que lo iba a proteger. Pero creo que lentamente la sociedad se ha ido adaptando a esta circunstancia. En términos de Piaget, ha ido asimilando este contexto sanitario a su propia realidad y eso le ha empezado a orientar nuevamente a sus preocupaciones cotidianas. Y allí es donde nosotros encontramos la explicación de por qué la gente hoy está más preocupada por su economía que por la pandemia. Creo que ha dado como dado el contexto sanitario, ha tenido que asumir estas circunstancias y hoy prefiere tratar de recuperar, digamos, cierta normalidad para garantizar su ingreso y su calidad de vida. Le hacemos una pregunta muy puntual a la gente en nuestro último estudio de mayo. Le dijimos si usted estaría dispuesto a asumir el riesgo de contagio con tal de no perder su fuente de ingresos. El 53% de la gente nos dijo que estaba de acuerdo con esa afirmación. Y esto marca un poco la circunstancia, ¿no? Una sociedad que no es que le teme menos al virus o le ha perdido el temor al virus, sino que se ha sentido necesitada de salir a recuperar cierta normalidad en su actividad económica para no seguir perdiendo ingreso y calidad de vida. Bueno, la necesidad tiene cara de hereje, pero si vamos al caso, la campaña de vacunación no ha sido eficiente. No, de hecho, incluso particularmente en este estudio de mayo que te comentaba, Jorge, le preguntamos a la gente si creía que la campaña había sido justa y razonable. Digamos, más del 60% no considera que sea una campaña justa, razonable. Incluso los niveles de aprobación de la gestión sanitaria del gobierno, que comenzaron siendo muy altos, casi el 80% aprobaba la primera respuesta del gobierno frente a la pandemia. Esa tendencia fue, digamos, persistentemente declinando con el pasar del tiempo y hoy tenemos un 60% de reprobación, solo un 30% aprueba la respuesta sanitaria del gobierno y en parte, digamos, tiene que ver con una respuesta sanitaria, inconducente en los tres aspectos, ¿no? Primero, la primera respuesta que un gobierno puede tener frente a este tema, este desafío es tratar de evitar el contagio. Una vez que se produce el contagio, bueno, ofrecer un sistema de salud que dé respuesta. Y la tercera respuesta, quizás la más importante, porque es la solución frente a esta pandemia, es tener las vacunas. Y creo que ahí ha habido alguna deficiencia, alguna demora que no ha sido muy bien valorada por la opinión pública, esa gestión, y creo que eso también afecta a la imagen del gobierno y la gestión sanitaria. La sociedad no está en modo electoral, pero evidentemente los políticos ya están en campaña. La pregunta es, ¿para el gobierno es una vacuna un voto? Bueno, es súper interesante la pregunta porque efectivamente es lo que el gobierno deja trascender, ¿no? La sensación de que su estrategia electoral va a ser vacunar, entendiendo o interpretando que la vacuna puede generar un comportamiento electoral buscado. En nuestro último estudio, ya el número de vacunados en Argentina es un número significativo, con lo cual ya nos permite tomar, desde el punto de vista de la relevancia estadística, digamos, los datos con más seriedad, ¿no? El 25% de la población adulta en la Argentina hoy está vacunada. Cuando uno analiza los datos, lo que uno encuentra es que en el universo de los vacunados, la imagen del gobierno mejora 13 puntos porcentuales respecto de la imagen dentro del universo de los no vacunados. Esto nos podría llevar a la conclusión de que efectivamente la vacuna está generando un impacto positivo en la imagen del gobierno. Pero yo no te diría que es tan así, Jorge, si uno profundiza un poco más en el análisis. De hecho, si uno le incorpora la variable política a ese análisis, lo que encontramos en este estudio, insisto, un estudio a nivel nacional, es que esa mejora en la imagen del gobierno casi se explica en su totalidad por la mejora que se verifica en el universo de los votantes del Frente de Todos. No así en el campo de los votantes opositores. Allí no vemos que la vacuna modifique la evaluación o la evaluación que la gente hace en el desempeño del gobierno. Y te agregaría un dato más, Jorge. El universo de vacunados hoy en Argentina es un universo que no es representativo de la población total. ¿Por qué?
porque allí están sobre representados la población adulta, que fueron los que primeramente fueron vacunados. ¿Y por qué destaco esta particularidad etaria? Porque entre la población adulta es donde registramos el mayor temor al virus y quizás una mayor demanda de la vacuna o de la atención sanitaria. Cuando uno se va a los segmentos más jóvenes de la población, lo que uno encuentra ahí es que la preocupación dominante es la economía. No me inclino a pensar que el efecto que podamos estar viendo, residual, como lo acabo de aclarar, sea un efecto significativo, en términos de lo que puede generar la vacuna, en los segmentos más jóvenes, en donde la preocupación es decididamente económica y particularmente sobre la inflación. Hablando de universos, el del Frente de Todos que mencionaste, ¿es homogéneo? No, hay una curiosidad ahí, ¿no? Porque, digamos, el gobierno está intentando consolidar digamos, en su estrategia electoral la idea de que esa unidad que se logró en el peronismo en 2019, esa unidad que terminó materializándose en el Frente de Todos, es una unidad que persiste en la escena, ¿no? Seguimos unidos. Si seguimos unidos, el resultado electoral debería ser el mismo, ¿no? Ese es un poco el razonamiento que está detrás de la estrategia electoral del gobierno. Ahora, la unidad de los dirigentes no garantiza la unidad de la gente o la unidad de los votantes. Y efectivamente, cuando uno analiza lo que están pensando hacer los votantes, bueno, ahí uno encuentra ya ciertos niveles de votantes desencantados del oficialismo. Por poner un número particularmente de nuestro último estudio, casi el 30% de los votantes del Frente de Todos nos están diciendo que si hoy fueran las elecciones, están inclinados a votar a alguna fuerza opositora. Es decir, el gobierno probablemente pierda parte de ese caudal electoral recogido en 2019. ¿Cuánto va a perder? Bueno, yo ahí creo que viene la otra parte del interrogante electoral, que es ¿qué va a tener en la góndola ese electorado? ¿No? Porque en algún punto se termina de desencantar formalmente si existe una alternativa que lo seduzca. Bueno, ahí es donde nos está faltando todavía alguna definición porque no tenemos precisiones de cómo va a estar confeccionada la oferta electoral opositora. Una vez que tengamos la oferta electoral opositora, podremos ver si esa oferta seduce a esos desencantados o si partes de esos desencantados, viendo la alternativa, deciden reincidir en su voto. Creo que allí, en lo que hagan los desencantados del oficialismo, va a estar la clave del resultado electoral. Es decir, volvemos al escenario de malestar de 2019 con la pandemia incorporada. Sí, porque fíjate, Jorge, que en algún punto el mandato principal que recogió Alberto Fernández de las urnas en el 2019, el que explicó el resultado electoral de la elección presidencial de ese año, fue el mandato económico, ¿no? El de, bueno, hay que poner en marcha la economía, poner plata en el bolsillo de la gente, y ese mandato ciertamente permanece incumplido, ¿no? La economía, es cierto, producto de la pandemia en buena medida, no ha podido, digamos, ponerse en marcha como prometía el presidente, pero no solo eso, digamos, nos encaminamos, Jorge, a tener un cuarto año consecutivo de caída del salario real, es decir, el nivel de ingresos de la gente viene cayendo sostenidamente y no se va a recuperar este año, con lo cual, digamos, estando ese mandato incumplido, habrá que ver qué hacen esos votantes que le creyeron a Alberto Fernández de que efectivamente podía poner en marcha la economía y finalmente eso no sucedió, ¿no? Por eso digo, creo que los desencantados del oficialismo, por su magnitud, se han transformado en el actor protagónico de la escena electoral y en algún punto la elección depende de ellos. Lucas, ¿qué papel se le asigna al Estado? Bueno, digamos, acá hay una discusión, si se quiere, más de fondo, en términos ideológicos, programáticas, de esta idea de algún sector que entiende que el Estado tiene que ser la solución de todos los problemas, versus otra mirada que entiende que no es así, ¿no? Digamos, hace poco hacíamos en algún estudio de opinión pública una clasificación de cómo la gente cree que debería ser el rol del Estado, si realmente debería actuar en el mercado sin ningún tipo de intervención, si debería haber algún tipo de intervención, o si el Estado debe ser el garante total de todos los servicios públicos y la atención, digamos, de las demandas ciudadanas. Bueno, yo te diría que, digamos, cuando uno hace ese tipo de pregunta, no encuentra fundamentalistas en la opinión pública. Probablemente, digamos, el punto medio sea el punto, digamos, más poblado de esa escala, ¿no? En donde la gente mayoritariamente cree que el Estado
debe intervenir para corregir, digamos, algunos defectos, algunas imperfecciones del mercado, pero en buena parte el Estado debe, digamos, dejar que la propia actividad económica sea la que se encargue de resolverle la cuestión de ingresos a la gente. No podemos tener un Estado que garantice el ingreso 100% de toda la población. Yo creo que ahí está, en buena parte, el meollo del desafío económico. No quiero pecar de mal politólogo hablando con precisión de economía, pero realmente creo que, digamos, si se cree que el Estado está en condiciones de poder, digamos, cubrir las necesidades económicas de buena parte de la población, creo que estamos condenando a la economía, digamos, a no poder hacer frente a las demandas ciudadanas, ¿no? Estamos con un nivel de pobreza insostenible. Creo que de esta situación no se sale sino con una economía, digamos, un sector privado pujante, que crezca, que genere empleo, que pueda atender las demandas sociales, porque ya está claro que el Estado no da abasto, y buena parte del problema económico es eso, ¿no? Un Estado que no da abasto, que gasta más de lo que le ingresa precisamente porque tiene que hacerse cargo de una situación social muy apremiante. Es hora de que pongamos el foco en el sector privado. Necesitamos un sector privado que crezca. Fíjate qué curioso, Jorge, desde 2010-2011 que la Argentina no crea empleo asalariado privado formal. Y creo que allí está en buena parte el drama económico que no podemos resolver. Lucas Romero, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Jorge. Un saludo a todos. Igualmente. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Comenzamos con un cuento de Gabriel García Márquez acerca de los rumores, y en la tierra de García Márquez no son rumores lo que está pasando tampoco, porque estamos hablando de protestas masivas desde el 28 de abril. Una reforma que quiso imponer el presidente Iván Duque, que finalmente fue desechada, pero las protestas continúan, la calle sigue ardiendo en Colombia y queremos saber qué es lo que pasa, y hemos invitado a Juan Santa Cruz, que es periodista y amigo. Hola, Juan. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Colombia? Está pasando de todo. En la introducción que hacías mencionaste por supuesto al presidente Duque, y creo que ahí empiezan un poco algunos de los orígenes de este inconveniente. Iván Duque ha hecho una presidencia que podría definirla como alejada de la gente. Ha intervenido, digamos, con un tino medianamente acertado en el tema de esta pandemia y de las soluciones a la pandemia, con muchas dificultades y con muchas críticas internas. Pero, te repito, muy alejado de los verdaderos intereses de la gente, que han venido sosteniendo sus reclamos desde hace mucho tiempo y no en todos los casos siendo escuchados. La reforma tributaria que tú mencionas fue la piedra de toque, la piedra de escándalo en esta situación, porque, digamos, para reponértelo en pocas palabras, lo que hacía era buscar el dinero para el déficit fiscal muy grande que tiene Colombia, no solamente como producto de la pandemia, sino también
Tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de la migración de los venezolanos a Colombia. En Colombia hay más de 2 millones de venezolanos viviendo actualmente, y eso ha sido un impacto muy grande. Para poder generar esos dineros, Duque y quien era su ministro de Hacienda, como lo decimos acá, el ministro de Economía de Colombia, Carrasquilla, generaron una reforma tributaria que era muy, digamos, le metía la mano al bolsillo a la clase media y no tocaba los grandes capitales de la industria y de la banca en el país. Eso motivó una reacción lógica en la gente, que se corporizó en estas protestas, en estos paros, pero hay que hacer, digamos, algunas diferenciaciones. Estos paros también se producen, y esta reforma tributaria se intentó introducir en un momento en el que estamos a un año de las elecciones presidenciales y con una oposición muy fuerte de la izquierda en Colombia, la izquierda liderada por Gustavo Petro. De ahí se desprende, digamos, una situación de polarización que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, o mejor te diría, que toma mucha más fuerza durante el proceso de paz, que tiene muchos inconvenientes. En el momento en el que el expresidente Santos hace un plebiscito, lo pierde, digamos, para refrendar los acuerdos de La Habana, los acuerdos de paz, y no obstante sigue adelante con el proceso de paz y lo saca adelante. Entonces hay mucho descontento en la gente, hay mucha rivalidad y, bueno, no quiero extenderme demasiado, pero te diría que ahí están un poco las causas, un poco lo que viene, que es ese proceso político hasta la presidencia, con Petro punteando en las encuestas, y ese descontento frente a un gobierno que no ha sido, digamos, no ha estado tan cercano a lo social. ¿Está la mano de Álvaro Uribe detrás de todo esto? Álvaro Uribe, que a su vez es el mentor de Iván Duque. Yo te diría que el expresidente Uribe ha jugado un papel más o menos como una especie de rey en el exilio, estando por supuesto aquí en Colombia, ¿no? No sé si tú recuerdas, él renunció al Senado, a su curul en el Senado, para hacerle frente a unos procesos judiciales que tiene, digamos, tiene varios procesos judiciales, pero digamos, por el que lo han logrado encauzar, tiene que ver con un tema de escuchas clandestinas, de pinchadas. Uribe renunció y Uribe ha querido mantenerse como una figura central dentro de la política colombiana, y si no ha intervenido directamente en las decisiones de gobierno, sí pareciera que lo ha hecho detrás de bambalinas. ¿Qué ocurre? Que la figura de Uribe es muy cuestionada en Colombia. Hay, digamos, sobre todo sobre el gobierno, los dos gobiernos de Uribe pesa un cargo muy importante por lo que acá en Colombia se denomina falsos positivos, que son las ejecuciones extrajudiciales que el ejército realizó para poder mostrar números durante el gobierno de Uribe. Es decir, se asesinaron a inocentes para hacerlos pasar como bajas producidas por el ejército. Más o menos se calcula que son unos 6.400 las personas que murieron por esos hechos. Y que realmente no es, digamos, aunque son materias de investigación, no hay un juicio formal por los falsos positivos en el que se esté encausando a Uribe. Sí se han causado a líderes, digamos, a funcionarios y jerarcas del ejército, no al presidente Uribe. Entonces, Uribe ha querido demostrar que no tiene un peso real dentro de las decisiones del gobierno, y la gente cree que Uribe está teniendo, que está moviendo los hilos. Ese es más o menos el panorama con él. Esta era la tercera reforma de Duque, en caso de haberse concretado, por supuesto, pero el ambiente venía crispado desde 2019 y sobre todo entre los jóvenes. ¿Cuál es tu percepción? Los jóvenes han sido protagonistas muy importantes de estos reclamos. El movimiento estudiantil en Colombia ha exigido y venía exigiéndolo desde el gobierno de Juan Manuel Santos
porque digamos, a Uribe no se le hacían paros. Realmente creo que al final de su gobierno, y si mal no recuerdo, se le hicieron un par de paros, pero digamos muy simbólicos y que no tenían las características de estos. En el gobierno de Santos hubo algunos paros y sobre todo el movimiento estudiantil se le paró muy fuertemente para impedir una reforma al sistema educativo. Santos dejó la cosa ahí, no prosperó y siguió adelante con el proceso de paz que quizás fue la gran bandera de su gobierno, quizás no, fue la gran bandera de su gobierno. Pero hubo muchos reclamos, o hay muchos reclamos que se mantienen desde hace mucho tiempo. Creo que sobra decir que los gremios están muy politizados y el gremio, digamos, de la educación es uno muy importante en este tema del paro. Son uno de los integrantes más visibles del movimiento. Y de alguna manera tendría que decirlo, y no quiero, digamos, opinar en ese sentido, pero también, obviamente, en los gremios hay unos intereses, o están sus intereses muy volcados hacia la figura de Gustavo Petro. ¿Cuál sería la solución para que terminen las protestas? Hay unos reclamos históricos en Colombia que deben ser escuchados por este gobierno, por el gobierno que suceda a este gobierno, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con digamos, la situación social, pero se dan algunos fenómenos que habría que analizarlos, o sería bueno analizarlos en pequeño, ¿no? En cada uno. El de la educación es uno. El tema de Venezuela o de los venezolanos en Colombia ha sido otro agravante de la situación, porque en líneas generales han venido a engrosar, los migrantes han venido a engrosar los bolsones de pobreza en Colombia, y esto ha generado una cantidad de situaciones sociales que se han empezado a salir de las manos del gobierno. Y hay, digamos, sectores de la población que están muy postergados desde hace mucho tiempo. No te olvides que en Colombia hubo una migración interna por la violencia durante los últimos 20 años, por la cual más de 6 o 7 millones de personas debieron dejar sus lugares de origen e irse a vivir a las ciudades. Entonces imagínate el impacto que esto ha tenido en ciudades como Bogotá o como Medellín, donde, digamos, los cinturones de pobreza han sido, digamos, han crecido de una manera increíble. Entonces, creo yo que los gobiernos debieron haber acompañado con unas ciertas políticas sociales este impacto para aminorarlo. Sin embargo, eso no se ha visto. Hoy en día, o por lo menos durante el gobierno de Duque, lo que los colombianos vemos con mucha frecuencia es que el gobierno ha salido a pelear por la situación de Venezuela, ha salido a defender los intereses y los derechos de las personas, los migrantes que han llegado al país, pero se han olvidado un capítulo anterior, que es el capítulo de los desplazados nuestros y de las personas que fueron perjudicadas y son víctimas de la violencia en Colombia. Entonces, donde no se han cubierto bien esos baches, es donde hay unos puntos que le duelen mucho a la gente. También hay bastante descontento por los acuerdos con la FARC. Necesariamente, Jorge, porque creo que, digamos, no hay que hilvanar demasiado fino para darte cuenta que los acuerdos con las FARC no han sido todo lo felices que quisiera el mundo. La comunidad internacional con frecuencia ve a las FARC, nos da la sensación aquí en Colombia, como a esas guerrillas, a esos guerrilleros románticos que manejaban, digamos, una dialéctica y estaban a favor del pueblo, etcétera. Convengamos en que las FARC son un grupo guerrillero que se transformó con el paso de los años en un grupo narcotraficante. De hecho, digamos, uno de los 5 puntos de los acuerdos de paz es el punto del narcotráfico. Y en ese hilado que yo te digo que es bueno hacerlo, tú te das cuenta que llegamos a un punto en el que gente como Iván Márquez o como Jesús Santrich, que fueron, digamos, parte fundamental por parte de las FARC en los acuerdos de La Habana, decidieron retomar el narcotráfico, decidieron volver a las armas.
Entonces, eso le ha quitado legitimidad y creo yo, estoy seguro, pero digamos, el tema de narcotráfico no se resolvió con los acuerdos de paz y es uno de los temas que no se ha resuelto. O sea, el sur de Colombia, todo el sur de Colombia es una pequeña república del narcotráfico, que está en manos de una cantidad de bandas emergentes o bandas que surgen a partir de la desmovilización de las FARC. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en la práctica no disminuyó la violencia en Colombia, que la guerra se sigue dando en muchos puntos, y que quienes firmaron la paz por parte de las FARC no honraron su palabra realmente. Hace poco, digamos, se conoció la noticia, entre comillas digo yo, de la muerte de Jesús Santrich en Venezuela en un aparente enfrentamiento. Muchos colombianos no creen que esto haya sido así, muchas personas, y lo dicen, lo expresan de esa forma, hasta no ver el cadáver de Santrich, no hay forma de comprobar que esto sea así, y porque en rigor de verdad no se fía el colombiano medio de lo que ocurra o de lo que pueda venir por parte de Venezuela. Venezuela tampoco ha jugado de una manera transparente en todas estas situaciones. Entonces vemos que, digamos, la paz como tal puede estar firmada en unos acuerdos, pero seguramente no se cumplen muchos aspectos. Un laberinto del cual ojalá pueda salir pronto tu país, Colombia. Juan Santa Cruz, muchísimas gracias. Jorge, gracias a ti, te mando un gran abrazo. Un abrazo para ti también. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y de Bogotá, Colombia, nos vamos a La Paz, Entre Ríos. Allí está el ingeniero Guillermo Bernaudo, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno anterior. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Tema campo, tema bloqueo de exportaciones de carnes. ¿Cómo ve esta situación? La verdad que con mucha pena, el primer concepto es pena, ¿no? La Argentina está en una posición internacional muy buena con respecto al mercado de carnes, siendo un proveedor, digamos, destacado dentro del mundo, el quinto proveedor mundial de carne vacuna, segundo proveedor de China, primero de la Unión Europea en carnes refrigeradas de alta calidad, y poner todo eso en riesgo el primer sentimiento es de pena, porque además sin ninguna justificación. ¿Alguna vez bajó el precio doméstico de la carne porque se cerraron las exportaciones? Puntualmente y por muy poco tiempo. Y en escenarios distintos al actual, con, digamos, productos distintos. Hoy el 75%, 73% de nuestras exportaciones son de lo que llamamos vaca conserva, una calidad de carne que no consumimos en la Argentina, sino que prácticamente se usa para ser procesados, desde la viandada, las salchichas o las hamburguesas. No es la carne que consume el consumidor argentino, ¿no? Y además,
preocupa que hay muy poca comprensión del tema. La Argentina, con los niveles de consumo actuales, es el consumidor más alto de carne vacuna en el mundo. Nos sigue Uruguay, un poco abajo nuestro, y después, con un 20% menos, está Estados Unidos. Somos el segundo consumidor de carnes totales en el mundo. Entonces, los problemas que estamos teniendo son problemas inflacionarios generales, son problemas de caída de la capacidad del poder adquisitivo, del sueldo, pero no problemas vinculados directamente con la carne vacuna. Y estas medidas espantan a nuestros clientes, ¿no? A los que les exportamos divisas. Es la segunda cadena de valor de exportación de los productos alimenticios de Argentina. Son más de 3.000 millones de dólares. No es un tema con el que se pueda jugar irresponsablemente de un día para el otro. Usted imagínese cualquier negocio, aunque sea un kiosco. Si su proveedor de caramelos le dice, a partir de mañana por 30 días no te vendo nada, ¿qué va a hacer el proveedor del kiosco? ¿Va a decir 30 días sin caramelos o va a salir a buscar otro proveedor? Esa era la pregunta que le quería formular. Bueno, ese mercado que se pierde con Brasil y Uruguay, ¿cómo se recupera? Eso cuesta mucho. Ya lo perdimos entre 2006 y 2011 principalmente, pero ya después quedamos bajo hasta 2015. Perdimos el acceso a muchos mercados. Usted iba 2012 en adelante a Alemania, lo voy a pronunciar mal porque no sé alemán, pero los restaurantes tienen un cartel que dice Argentina Sticken, bueno, bife argentino, no sé si está bien pronunciado. Uno preguntaba el origen y era brasilero o uruguayo, y tardamos tiempo en poder recuperarlos. Y el problema es que además los clientes chocan con una piedra una vez, la segunda pueden pasar, pero estas cosas ya no es lo mismo la segunda vez que la primera, ¿no? Ya empiezan a desconfiar de la Argentina como proveedor. Y estos procesos además les traen impacto a ellos, porque yo hice el ejemplo de los caramelos que tiene su parte realista y su parte distinta. Los caramelos se reponen rápido, digamos, hay otro proveedor de caramelos. No es fácil para otros países ocupar el lugar del segundo exportador de carnes de Rusia, ocupar el lugar del quinto exportador del mundo. Entonces hay países que sufren desabastecimiento por un periodo por culpa de estas decisiones apresuradas y desordenadas, ¿no? Eso desalienta al productor. De hecho, ya ha habido una caída pronunciada en las cabezas de ganado durante los últimos años, pero también cierre de frigoríficos, es decir, se pierden puestos de trabajo. Hoy tenemos 398 frigoríficos funcionando en el país. Llegamos a cerrar en el periodo largo de restricciones de exportaciones del 2006 al 2015, llegamos a cerrar más de 150 frigoríficos, perder 15.000 puestos de trabajo. En el día de ayer se despidieron en La Pampa 36 empleados de un frigorífico. Son los primeros pasos, imagínense, estamos hablando de 15 días de mercado cerrado, ya hay 36 puestos de trabajo en La Pampa menos. Hay 2 frigoríficos que están frenando un poquitito los pagos, con lo que se frena la cadena de pagos. El total de empleo, según el último censo agropecuario, en la Argentina vinculado a la producción de carne sin entrar en la comercialización, son 344.000 puestos de trabajo. Es un volumen enorme, es casi, equivalente a la industria automotriz, y estamos poniendo en juego puestos de trabajo de eso, donde una 10% de caída son 34.000 puestos de trabajo en juego por estas cuestiones que, como digo, no tienen justificación, ¿no? Para que se entienda, ingeniero Bernaudo, si alguien quiere, digamos, dedicarse a la ganadería, ¿con cuánto tiempo tiene que pensarlo o con cuánto tiempo tiene que desarrollarlo? Suponiendo que tenga la tierra disponible, suponiendo que esa tierra tenga las mejoras, porque hay que tener aguadas, alambrados, instalaciones sanitarias, suponiendo que todo eso esté bien, desde el día que empieza, supongamos el ciclo completo, tener vacas, tener terneritos, que se engorden y salgan, desde el día que empieza, el primer día que va a cobrar va a tardar 5 años. 5 años. Y ese es el proceso de 5 años. Entre 4 y 5 años, bueno, 4 y medio, en ese rango. Y el proceso de toma de decisiones se ve afectado. A ver, específicamente en donde trabajo yo,
en términos particulares, hace 2 años decidimos quedarnos con más vaquillonas, son las hembras jóvenes, y ir renovando más rápido el rodeo, porque la vaca que se iba a China tenía buen precio. Eso se acabó. Entonces, una decisión que tomamos hace 2 años, de mejorar la genética, de ir más rápido mejorando la genética, hoy se truncó y son todas pérdidas que hay que sumar al inventario de pérdidas, ¿no? Este bloqueo de las exportaciones de ganado puede llevar a un nuevo proceso de sojización, como dice el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Sí, cuando estos procesos de alto nivel de capital, porque la ganadería es una actividad de renta baja, pero con alto capital inmovilizado, con mucha seguridad de capital, pero cuando se empieza a desechar la ganadería, se avanza en la agricultura. Y lamentablemente este paquete de medidas incluye una suba de retenciones al trigo, una suba de retenciones al maíz, una cierta desconfianza en trigo, porque ya ha habido amagues de prohibir las exportaciones. Esta prohibición de exportaciones de carne vacuna se ve relacionada o vinculada a posibilidades de que se cierren o se compliquen las exportaciones de trigo. Entonces, detrás de eso viene soja como monocultivo. La verdad que la Argentina había recuperado una cosa que se llama rotación de cultivos, la diversidad de cultivos que se siembran. Estábamos en un buen escenario, este año en un muy buen escenario, llevábamos 4 o 5 años de una buena situación, y de vuelta todo esto se pone en riesgo por una decisión que no va a traer el resultado esperado de baja en el precio de la carne para la gente, que si existe una baja va a ser muy chiquita, del 8, 7, 8%, y poniendo en riesgo esto, mercados internacionales, rotación de cultivos, inversión, puestos de trabajo. Una pena realmente. Ingeniero Bernaudo, ha sido muy amable. Bueno, Jorge, muchas gracias. Espero haber sido más o menos claro para la audiencia y siempre a disposición de mi casa de la Universidad de Belgrano. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Dicen que existen 3 verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Si tolero tu verdad, quizá mi verdad se vaya acomodando y de ese modo podremos lograr la verdad. Bueno, sobre la verdad, desde John Stuart Mill, varios han escrito, digamos. Estamos hablando de un filósofo, mucho antes Platón, que habló de la idea de la verdad, de Aristóteles, que habló de la forma de la verdad. Pero la verdad hoy navega en un mar de rumores, y el rumor es justamente el tema. Ese rumor del que hablábamos, ese rumor del cuento de García Márquez, bueno, ese rumor hay que saber manejarlo, cómo controlarlo. Entonces, Horacio Minotti, que es abogado, es periodista, escribió La verdad sobrevalorada, manual de control y manejo de rumores, publicado por La Crujía. Hola, Horacio. ¿Qué tal? ¿Qué decís, Jorge? Muchas gracias por el llamado. Al contrario, un gusto. ¿Cómo se manejan los rumores? Bueno, sería pretencioso decir que alguien tiene la receta, ¿no? Sí hay una serie de ideas y consejos surgidos de la experiencia y también del análisis de ciertas realidades.
que lo que te permiten es entender, por ejemplo, que un rumor no podés enfrentarlo bajo ningún punto de vista con una idea de comunicación tradicional. Por ejemplo, me ha pasado, y si vos lo pensás seguramente lo habrás visto montones de veces, que ciertos rumores en la política son enfrentados con un comunicado. Bueno, eso tiene hoy una serie enorme de desventajas. Si vos enfrentás un rumor con un comunicado, vos te parás primero desde el lugar de autoridad. Y hoy la autoridad es despreciada en el modo de comunicación que la gente eligió para relacionarse, que son las redes sociales. El lugar de autoridad directamente te saca de carrera. Y por otro lado, los comunicados en general son piezas largas, frías y aburridas, que son mucho menos divertidas, entretenidas, que un simple rumor de 140 caracteres. Entonces, enfrentarlo desde ese lugar, lo que hace en la mayoría de los casos es confirmar el rumor, alimentarlo y hacerlo correr. En general, resulta muchísimo más eficiente trabajar sobre el rumor con lo que llamamos en el libro rumores colaterales, para alimentar ese rumor y guiarlo hacia un producto menos nocivo, si se trata de un rumor que es nocivo para nosotros, ¿no? Si es un rumor que es beneficioso, a lo mejor hay que alentarlo en otro sentido. Pero ir trabajando con rumores colaterales, porque esa es la forma en que la gente acepta la comunicación hoy. En el libro decís que la propaganda política se resume en 140 caracteres o 2 minutos. Es que si a vos te... A ver, nosotros somos una subespecie, digamos, ¿no? El periodista abogado termina siendo una subespecie, pero la realidad es que al señor que va a su comercio, trabaja 8, 10, 12 horas, vuelve a la casa, probablemente tenga que ayudar a su mujer con la comida, entre los dos preparan porque la mujer también estuvo trabajando. Vos le das un mensaje, por ejemplo, televisivo, de más de 2 minutos, con una explicación de por qué es conveniente la reforma del Código Penal. Yo creo que la gente o se pega un tiro o cambia, digamos. Cambia de canal y pone Netflix y se acabó la comunicación. Entonces, lo que tenés que buscar es la forma de enviar un mensaje resumido, extremadamente resumido, con alguna característica que lo haga notorio, que llame la atención, y que se dirija a lo que llaman los especialistas la vía periférica de persuasión, que es la vía donde vos no requerís un análisis demasiado elaborado del mensaje que están emitiendo. Si vos intentás llegar a la vía reflexiva, son muy pocos los elementos que te permiten penetrar esa vía reflexiva. Entre las pocas cosas, por ejemplo, si vos manejás la comunicación de una automotriz importante, probablemente debas dirigirte a la vía reflexiva al mismo tiempo que te dirigís a la vía periférica o emocional. Porque la gente que recepta tu mensaje es gente que va a trabajar vos estás trabajando sobre una inversión de una cierta cantidad de dinero, que todo el mundo lo piensa, elabora, quiere saber si ese vehículo que va a comprar cuenta con determinadas prestaciones. Entonces, son los pocos mensajes que todavía pueden dirigirse a esa vía reflexiva, que es la que elabora, lo piensa mejor, vuelve a revisar si las características que vos le decís que tiene el vehículo realmente las tiene, si le cumple la función que necesita. Pero en términos generales la comunicación va dirigida a esa vía periférica emocional, y si vos no condimentás con elementos emocionales el mensaje, todo lo que quieras comunicar muere, no llega. Hablas de la construcción de la buena onda. Ahora me pregunto, ¿es mejor la buena onda o enlodar al adversario en términos políticos? Es que no es absoluto. La realidad es que puede ser mejor la buena onda, dependiendo de las características de la campaña, de las características del rival, de las características propias. O puede ser mejor mixturar y trabajar sobre la buena onda propia, pero destacando las carencias del adversario. O a veces puede ser mejor llevar al adversario a una confrontación, si uno está preparado para la confrontación y el adversario no, de acuerdo a lo que uno observa. También
tiene que ver con lo que uno puede analizar respecto del electorado. Me refiero a un análisis científico de qué está esperando el electorado. La realidad es que hoy estamos viendo electorados, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, absolutamente fracturados, con dos opciones absolutamente fanatizadas, que se enfrentan y se cruzan con suma violencia, y da la sensación que la buena onda no garpa, digamos, por decirlo en términos de la calle. Da la sensación que la buena onda hace que no te adquiera ni un grupo ni el otro. ¿Pero esto nos lleva a una democracia totalitaria y fanática, como también mencionas en el libro? Definitivamente. A ver, me baso para decir eso, primero en los hechos que observo en la mayoría de los países. El otro día leía que hay un canal muy interesante que se llama CNews en Francia, que acaba de quedar primero en los rankings de audiencia, y es un canal que destaca constantemente el mensaje de ultraderecha. Había evidentemente un público que no había sido captado porque no estaba representado, y que hoy llevó a ese canal a ser el más mirado de Francia, de noticias. Esto se observa constantemente. Creo que tiene una raíz que está vinculado con la falencia de la representación política, que es el condimento sustancial de la democracia moderna. Ya nadie se siente representado por otro, mucho menos 100.000 personas se sientan representadas por una, en el caso, por ejemplo, de un legislador. Entonces, ante la falta de confianza o de credibilidad de la representación política, la democracia tiene que tomar un cariz distinto, tiene que transformarse, como alguna vez se transformó el capitalismo para sobrevivir. Hoy está tomando este formato de fanático. La gente selecciona a una persona, la ama o la odia, y va detrás de esa persona. No hay un dogma político, no hay una plataforma, no hay nada que valga. Lo que vale es esa personalidad a la que amamos o odiamos. Y esto tiene que ver con la crisis del sistema representativo. Eso quiere decir, desde el punto de vista periodístico, que ¿se hace periodismo o se hace propaganda? A ver, yo suelo ser muy crudo yo con estas cosas, y vengo haciendo periodismo desde el año 2000. 2002, perdón. No, desde el 2002. Y lo primero que todos tienen que entender es que los periodistas trabajan en empresas de medios. Las empresas tienen intereses empresarios. El interés empresario es ganar dinero, y los periodistas quieren que su empresa gane dinero porque así le pagan los salarios. Entonces, como primera medida, existe ese condicionamiento que no te lo suele poner la empresa. Hay casos extremos en que sí, pero no te lo suele poner la empresa. Vos adquirís los intereses de la empresa porque necesitas que la empresa donde trabajas le vaya bien. Eso por un lado. Por otro lado, creo que ninguno de nosotros comunica la verdad. Comunicamos nuestra verdad. Nuestra verdad, como seres humanos, nosotros no tenemos acceso a la verdad, entiendo yo. Yo creo que nosotros tenemos acceso a nuestra verdad, que es lo que de buena fe creemos en base a elementos que tomamos de la realidad y que los decoramos con el montón de experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia, y entonces lo decoramos con nuestros prejuicios, con nuestros dolores, con nuestros amores, con nuestras alegrías, y cada cosa que contamos está decorada por todas estas cuestiones. Es imposible decir yo cuento la verdad objetiva, no, yo cuento la verdad subjetiva en todo caso, cuento mi verdad. Y como vos decías al principio, lo mejor que nos puede pasar es confrontar nuestras verdades, escucharnos y aprender de la verdad del otro, porque a lo mejor transformás mi verdad. Durante 500 años fue verdad que la Tierra era el centro del universo. Y cuando Copérnico vino a desmentir a Ptolomeo y consiguió establecer la idea heliocéntrica, cambiamos de verdad. Pero algo que durante 500 años fue lo aceptado como lo cierto, fue la verdad, aunque objetivamente hoy creamos que no lo era,
y tal vez mañana entendamos que el centro de la galaxia o del sistema solar es Venus, no sé. Digo, pero estas verdades son, su permanencia en el tiempo transforma algo que en principio no es verdad en una verdad. Y hoy la Tierra es plana. Y hoy la Tierra es plana. No sé. Pero mirá, Jorge, hoy la Tierra todavía no es plana. Pero no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que un tipo venga y genere la creencia general, valga la redundancia, de que la Tierra es plana. Y que la mayoría crea eso. Y una vez que lo creen, eso es la verdad. Bueno, toda comunicación es un rumor. No sé si te suena la frase, no voy a decir en qué parte del libro está, pero realmente un libro muy, muy interesante y muy útil en estos tiempos. La verdad sobrevalorada, manual de control y manejo de rumores, publicado por La Crujía. Horacio Minotti, autor, abogado, periodista, muchísimas gracias. Jorge, un gustazo, ¿eh? Igualmente. Nos reencontramos en la próxima. Gracias. Chao.